Hola, buenos días. Un perro deshidratado, especialmente si es cachorro, puede morir en apenas 4 o 5 horas como máximo. De ahí que sea fundamental que os fijéis en este vídeo cómo hacer un buen suero casero para, de urgencia, intentar rehidratar a vuestro perro. Os lo explico en el vídeo. Este vídeo es la continuación de un vídeo que os volveré a poner al final de cuando acabemos el vídeo. Os pondré un enlace hacia el mismo donde os explicaba en qué consistía la deshidratación y cómo se podía rehidratar a un perro cuando éste estaba deshidratado. Bueno, en ese vídeo hablábamos, y es el motivo de hacer este vídeo, de que puede haber situaciones en las que necesitéis de manera urgente rehidratar a vuestro perro y que resulte que el veterinario está cerrado, que la farmacia es un fin de semana y no llegáis o lo que sea, por la razón que sea. En esa situación vamos a necesitar rehidratar al perro, y rehidratar al perro no se consigue simplemente dándole agua. Olvidaros. Entonces, en estas situaciones debemos plantearnos hacer un suero en casa. Dicho suero lo aplicaremos solamente, y esto es importante, en perros que, ya sea la causa de su deshidratación, un vómito, una diarrea, un golpe de calor, me da igual, lo más importante es que no estén vomitando. ¿Por qué? Porque al darles el suero por vía oral, en algunas ocasiones podemos encima provocar más vómito. Entonces, en esta situación, como os comento, que tenéis el perro que no ha vomitado prácticamente nada, pero que ya manifiesta síntomas de deshidratación importantes, es decir, el perro se encuentra letargado, cuando le cogéis un pliegue de la piel, le hacéis un pellizco, esa piel no vuelve a su situación habitual, sino que se queda la forma del pellizco, los ojos pueden aparecer como hundidos en la cavidad craneal, las encías pueden aparecer más enrojecidas, la conjuntiva de los ojos también. En esas situaciones vamos a preparar un suero. ¿Y qué vamos a necesitar para preparar el suero? Pues vamos a necesitar agua, a ser posible agua mineral, y en su defecto podéis utilizar agua de grifo siempre y cuando previamente la herváis. Vamos a necesitar azúcar, vamos a necesitar el zumo de un limón y bicarbonato. Creo que más fácil, lo que os voy a explicar, no va a haber nada. En esta situación, ¿cómo hacemos el suero? Pues cogéis el litro de agua, ya sea mineral o ya sea el agua que previamente hayamos hervido durante 10-15 minutos, y le añadimos 3 cucharadas de azúcar, una cucharadita de sal, cloruro sódico, tal cual, media cucharadita de bicarbonato y el zumo de un limón. Todo esto lo mezcláis, lo podéis meter en una nevera y aguanta perfectamente un día entero. En un día el perro, hombre, si no es muy pequeñito, pues lo más seguro es que lo empleéis. Y tenéis que forzar incluso a que el perro beba ese suero. Cargáis una jeringa, evidentemente sin aguja, y no lo metáis por la aguja directamente por la boca, meterla siempre por por el borde de los labios, en la junta de inserción del pliegue labial. Aquí, justo en este lado, o en este, reparáis y por ahí jeringa para adentro, sin miedo. Evidentemente, bajando la lengua hacia abajo y hacia atrás, con mucho cuidado. No hay que hacerlo rápido, porque si lo hacéis rápido, pegáis el golpe del chiringuitazo, igual el parte del suero va a pulmón y tampoco nos va a convenir, ¿vale? Es una técnica que es muy sencilla. Yo lo explico así paso a paso, que quizás pueda parecer un poco más complicado, pero no tiene ningún secreto. En cuanto lo hagáis,
Es más, si por la razón que sea un poco se vacía pulmón, el perro enseguida tose y al ser agua no es nada tóxico, el perro no va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Pero es importante por la comisura labial que, ¡pam!, para adentro. Junto con este suero podéis ayudar al perro a que se reanime antes y que tenga todavía un poquito más de efecto el suero, realizando unas técnicas que son muy sencillas. La primera va a consistir en que si tenéis acceso en ese momento a hielo, piquéis un poco de hielo y lo deis por boca, por lo menos mojéis al perro la boca. No porque el hielo vaya a rehidratar mucho más al perro, sino porque como los perros no tienen capacidades de sudar, cuando hay una deshidratación se puede producir un desequilibrio térmico y nos interesa, para no desarrollar una hipertermia, bajar la temperatura. Y poniendo hielo en la boca vamos a conseguir ese efecto, que el perro pues no coja tanto calor en el cuerpo, ¿vale? Podéis acompañar también esto con coger paños fríos de agua mojada, dejáis correr el agua del grifo, no hace falta que sea agua de la nevera helada, porque si no al perro le puede dar un patatús, y lo aplicáis básicamente en la zona del abdomen, en la inserción de la pata, en la zona de la ingle, en un lado y en otro. Es una de las partes más prácticas para bajar rápido la temperatura asociada en los casos de hipertermia, muchas veces que se dan por golpe de calor y que llevan siempre asociado a la deshidratación. Y os vuelvo a repetir, todo esto que os he contado, es triste llegar a esto, porque es muy fácil de prevenir. Ahora que vamos cara al verano, prevenir la deshidratación teniendo siempre un buen acceso a agua fresca y transparente, es decir, agua no sucia, que el perro beba en abundancia, agua fresca, porque el agua caliente, pues en verano, no es, aparte de que es menos apetecible, pues el perro pierde calor por el jadeo, y si el agua es fría, pues vamos a ayudarle un poquito más. Evitar que el perro quede solo en sitios especialmente cálidos, como cuartos o en el coche, que es lo más habitual. Intentar, al menos en verano, pues hombre, ya sé que es un poco más caro, pero darle comida húmeda. Es como nosotros, en verano no te vas a comer un plato de cocido, pues en verano te apetece más una ensaladilla, pues esto viene a ser un poco lo mismo. Una ensaladilla de rusa o una cosa de estas, pues al perro, en vez de darle ensaladilla rusa, pues comprarle de vez en cuando o intentar darle comida fresca, comida húmeda de lata, porque tiene mucho más grado de humedad. Y sobre todo si vivís en zonas más cálidas, pues tal, yo comprendo que es caro y es más caro que el pienso, pero cara al verano por lo menos, si lo podéis hacer, casi mejor. Y si no os podéis permitir esto, pues lo que tenéis que hacer es mojar el pienso con agua caliente, dejar que se enfríe y que por lo menos el pienso ya tenga un grado de humedad mucho mayor que lo que tendría si estuviese directamente seco, recién sacado del saco. Esto vuelve a ser también muy importante. Y nada más, aquí os dejo el vídeo que os hacía mención antes sobre los signos y síntomas que tiene un perro cuando se deshidrata, para que lo sepáis interpretar, y en este otro lado os dejo un enlace para que os suscribáis al canal, porque si os suscribís el vídeo llega a más personas y personas que pueden necesitar una ayuda veterinaria.